Una vez más aquí, amigos televidentes, bienvenidos a este su programa Visión Económica a las 18 horas. José Zapata, Leonardo Valverde y un servidor Alejandro Noel con una forma diferente de decir y hacer noticias. Por mi parte, estuvimos presentes en el restaurante de Codevi y uno de los supervisores que estaba ahí me dijo, yo le pregunté, ahí de ahí a ahí, ¿cuántos empleados tiene Codevi? 12.800 extranjeros del lado de Haití y un 5% de dominicanos. Es más, menos de un 5%. La ley haitiana dice 95-5. Sin embargo, nosotros que tenemos 80-20 no podemos cumplir nuestra ley. Por lo tanto, aunque la persona me dijo, las autoridades con que yo andaba, que ellos tienen una función de tener 12.800 empleados de aquel lado, o sea, en la parte de zona franca, y entonces nada más nosotros tenemos menos de 400 empleados. Realmente es el personal técnico que tenemos como personal. Pero lo que nosotros hacemos de sacrificio fiscal para Codevi no se corresponde con el devolverle a la parte dominicana la inversión que estamos haciendo nosotros como país. O sea, es algo que yo y la parte de que tiene que ver con los empleados, con la regularización, no fui yo que me lo inventé. Ellos dicen que no tienen empleados. Los empleados que están utilizando son empleados también haitianos, pero no regularizados, amigos televidentes. O sea que lo que regularizaron en la línea noroeste no están en la línea noroeste. Por lo tanto, todos los empleados, o el 95%, son mano de obra ilegal. Y es un problema, porque trabajan esas áreas con comercio justo. O sea, tú mantener el comercio justo quiere decir que tienen que estar regularizados, que tienen que cumplir con ese número de cosas. Y entonces estamos diciendo una cosa que no es. O sea, es un problema que debemos resolver. José. Bueno, quería ya para cerrar el tema de Haití aclarar, pues hay unos videos que estuvieron en las redes sociales de unos helicópteros de Estados Unidos que realizaron un aterrizaje, digamos que de emergencia en el área del aeropuerto de Puerto Plata. Eso no fue de emergencia. Se aclaró que realmente estos eran helicópteros de la base aérea de Puerto Rico, son de Estados Unidos y no tiene que ver nada con que se vaya a hacer una especie de ataque contra Haití, porque se estaba pensando que, puesto también por la situación que tienen los misioneros secuestrados, que son de nacionalidad estadounidense. Sin embargo, estaba corriendo ese rumor y el Ministerio de Defensa emitió un comunicado explicando esa situación. Eso Zapata. Y el ¿cómo se llama? El portaaviones que está frente a Jaina también fue por emergencia que amarizó ahí. Bueno, puede que haya una situación. Yo entiendo que si eso se va a hacer, no se va a hacer de manera pública y hay una situación. Ahora sí, pero olvídate. Es que lo que está en la vista no hay forma. Sí hay que establecer lo siguiente. Estamos en una coyuntura bastante compleja, ¿no? Bastante compleja. Yo he sido defensor histórico de la autodeterminación de los pueblos. No intervención. No intervención de ninguna, ni de potencia, ni de nadie en los estados. Y la puesta de ese portaaviones es en el mismo sitio que en el 65 entró ahí. Bueno, lo cierto es que ante la coyuntura actual, la situación de Haití es una situación de extrema emergencia a nivel insular e internacional, y hay que buscarle salida porque ni la policía, ni el ejército de Haití, ni las fuerzas del Estado tienen capacidad para controlar las bandas que están operando, que son 5 fundamentalmente reconocidas, porque hay una cantidad pequeña de pequeños delincuentes que se organizan, que eso todavía no tienen tanta trascendencia. Entonces, no hay duda de que los organismos de seguridad de la República Dominicana y los organismos de seguridad de los Estados Unidos tienen información y están monitoreando qué es lo que está pasando en Haití, porque obviamente que en particular esa es una amenaza para la República Dominicana. Pero de todas maneras no hay salida con una intervención militar en Haití. La salida tiene que ser una salida política, una salida diplomática, una salida humanitaria, una salida de crear condiciones
socioeconómicas, ambientales, para que la gobernabilidad y que entonces se gobierne sobre la base del consenso y no sobre la fuerza. Ese es un pequeño país que históricamente ha sido abatido por las dictaduras, luego por los grupos de intereses locales e internacionales. Es decir, el rentismo es el que determina históricamente la gobernabilidad en Haití. Le hemos dedicado todo este tiempo a este tema por la trascendencia que tiene en la presente coyuntura de fijar postura. No debemos dejar al presidente solo ni al gobierno solo en esta situación. Todo el que tenga algo que aportar, que lo aporte con mesura, ¿verdad? Con prudencia, pero con firmeza. Don Leo, quisiera que debatiéramos ahora un tema a nivel internacional que está acaparando la atención de los medios. Desde el día 1 de noviembre del presente mes y hasta el día 12 están reunidos un total de 197 países en Reino Unido. Sobre todo se trata de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26, y el principal objetivo es limitar el calentamiento global a menos de 1.5 grados, eso es a nivel de temperatura global. Y hay una especie de análisis de lo que son las acciones del Acuerdo de París y establecer otros objetivos o nuevos objetivos climáticos para los próximos años. Quisiéramos que usted, como es más experto en ese tema, pueda ampliar. Por supuesto, primero es un problema geopolítico, un problema humanitario, que hay que verlo en ese contexto. En este espacio, Alejandro y yo tengo 22 años, ya 22 cumbres, dándole seguimiento año tras año en este espacio, que tenía otro nombre, pero en este mismo espacio. Alejandro tiene conmigo 20 años y todos los años le dedicamos un espacio cuando se realizan estas cumbres. La primera se realizó en Brasil en 1992, hace 29 años. Se está hablando ahora en esta cumbre de que al 2030 debiéramos bajar y controlar una temperatura del 1,5% grados Celsius para evitar que ciertamente el cambio climático cree una situación calamitosa para la humanidad. En aquel momento estábamos en una situación mucho más favorable que la que estamos ahora, y 29 años después de 29 cumbres realizadas, es decir, no 29, sino 26 cumbres, pero 29 años tratando el problema del cambio climático a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas, pensamos nosotros que el primer elemento debe ser de una autocrítica, de que se ha gastado un dineral en la burocracia de las cumbres, que si lo hubiésemos dedicado a enfrentar los problemas y si lo hubiésemos dedicado a hacer una incidencia geopolítica para que los 5 países que más contaminan se hubiesen comprometido, en el caso de China, en el caso de Estados Unidos, en el caso de la India, en el caso de Rusia, Japón y Estados Unidos, si esos 5 países se hubiesen identificado hace 26 años con la primera cumbre de este nuevo capítulo, la situación a nivel planetario fuera diferente con el calentamiento global y el cambio climático. Tal como señala Zapata, desde el día 1 y hasta el día 12 se está realizando en el Reino Unido, específicamente en Escocia, se está realizando la cumbre número 26. Y en esta cumbre, a diferente de otra, está una cosa novedosa. Estados Unidos, con Biden a la cabeza, acaba de reasumir responsabilidad de que Estados Unidos no va a abandonar los esfuerzos por esto, y eso hay que saludarlo, porque durante el gobierno de Trump, obviamente que hubo una situación bastante calamitosa geopolíticamente hablando sobre esta problemática. La ausencia de China. Por ejemplo, se está hablando de 19.000 millones de dólares de financiamiento para encarar este fenómeno. Eso no es dinero. Cuando hablamos de un magnate de los nuevos ricos, la lista de los nuevos millonarios a nivel internacional, la fortuna duplica y triplica los 19.000 millones de dólares. Entonces, para encarar un problema de la humanidad, un problema de la biodiversidad, hablar de 19.000 millones de dólares, no estamos hablando de dinero. Estamos hablando de centavos y de pesos para encarar este problema. Ahora mismo, ¿cuáles son los paticos feos de la cumbre? El caso de la India, que no quiere firmar, el caso de China, que no quiere firmar, el caso de Rusia. Incluso me extrañó muchísimo que no firmara los acuerdos que se han arribado. El caso de, ¿cómo se llama? El quinto continente,
se me olvida ahora mismo. Australia, el mismo Australia, que es un país que tiene unas condiciones muy especiales y que en los últimos tiempos se ha ido depredando un poco esa biodiversidad, tampoco ha querido firmar los acuerdos a que se han arribado. Ese es el contexto. La República Dominicana está participando en esta cumbre con el ministro de Medio Ambiente y el vicepresidente del Consejo Nacional de Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, el doctor Masqui, están encabezando una delegación de la República Dominicana que ya fijaron postura y ya salió en los medios internacionales incluso la posición del gobierno de la República Dominicana. Sí, que hay que hacer notar que aunque están representando al presidente Luis Abinader, no tienen voz en la cumbre porque es para presidentes. Entonces, aunque el equipo está representando al presidente, no pueden estar en el podio dando la posición de la República Dominicana, aunque de todas maneras, Alejandro, lo que sí es importante es la postura que se asuma, porque hay países que van y se quedan calladitos y no aprovechan ni siquiera el derecho a voz que tienen. Ya la República Dominicana fijó postura. Yo pienso que este problema no se va a resolver mendigando ni pidiendo. Yo quiero, antes que Zapata cierre el tema, decir lo siguiente. Yo soy economista y académico, pero yo he dedicado parte de mi vida como ambientalista a defender el medio ambiente, no en la República Dominicana, sino a nivel global. Y he participado en varias cumbres, de las cumbres que protestan, que a veces resuelven más las cumbres paralelas que las mismas cumbres oficiales. Y he asistido a varias. Pienso yo, compañero y público que nos ve, que esto no es solamente un problema de los estados. Los estados hacen incidencia, y los gobiernos. Este es un problema de la humanidad. Entonces los pueblos tienen que involucrarse en esta situación. Los gobiernos tienen que involucrar a sus pueblos. Las organizaciones e instituciones de la sociedad civil tienen que involucrarse en el debate de este problema, porque lo que haga cada quien, cada ser humano en el planeta, en este contexto, tiene su importancia particular para la importancia global. Zapata. Tu micrófono está apagado. Ok, decía que algunas cosas que podemos hacer como ciudadanos es movernos hacia de manera sostenible, por ejemplo, usar lo que tiene que ver con los combustibles fósiles, tratar de ir eliminando eso. Eso ayudaría a reducir nuestra huella de carbono y así aportaríamos a que se reduzca a nivel global la temperatura, porque esto es lo que tiene que ver con el cambio climático. Con un aumento de unos 2 grados, por ejemplo, habría ciudades que tendrían problemas de inundaciones y otros derivados que vienen del cambio climático. Entonces es una situación que nos afecta a todos, por eso es la gran importancia que tienen los temas que se están debatiendo en esta tan importante cumbre internacional. Y no concentrar el debate ni el problema al carbón. El carbón es un problema, uno de los más contaminantes, pero es más allá de ahí. Es decir, es la postura política. Sí. Quiero dejar claro en términos, ayer salió la información que viene del año 2010 de la parte de silicio que está en la parte de aquí del sur oeste de nuestra isla. Está hablando que aquí tenemos la mayor concentración de silicio de las Américas, superando a Sudamérica, y eso hace que la parte que tiene que ver con el movimiento de cuánto cada tonelada, son 70 millones de toneladas que tenemos ya documentadas. 70 millones de toneladas producen 5 veces más, o sea, y el precio que tiene de beneficio da 4 veces el Producto Interno Bruto de la República Dominicana. El silicio, el litio, se utiliza para las baterías de los celulares y de los ordenadores. Se utiliza para todo de recargar a través de la sal, y al mismo tiempo esto hace que nos convirtamos, si es cierta la información, en el mayor productor de silicio en el mundo. Y eso, y de tierras raras también, porque se junta
con la Bauxita y que está en el área de Pedernales y toda esa franja del sur de nuestro país. Don Leo. Esa es una oportunidad que tiene el gobierno de explorar eso y que le saquen beneficio. Bueno, vamos a unos mensajes comerciales y volvemos en breve, amigos televidentes.